Realmente, jóvenes, la química es una ciencia que tiene muchos estudios, ¿no? Toda la transformación de la materia, toda la transformación que existe en el universo en sí, jóvenes, lo lleva a cabo la química, ¿no? Y realmente la base fundamental de toda la química viene a ser la materia. Justamente por eso, jóvenes, nuestro primer tema que vamos a estudiar ahora sería justamente la materia, ¿está bien? Realmente, jóvenes, hay muchas conjeturas, hay muchas cosas que se dicen sobre materia, pero la verdad es que cuando hablamos de materia, para no complicarnos la vida, podríamos llamarlo como todo lo que existe en el universo, ¿correcto? Si bien es cierto, cuando hablamos de materia, a veces nos acostumbramos a llamar a los cuerpos, solamente la materia, cuerpo, 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 ¿no? Profe, la carpeta, profe, la pizarra, profe, mi compañero, ¿no? Estamos acostumbrados a hablar de materia como cuerpo material, o sea, como cuerpo nada más. Pero sin embargo, si podríamos decirlo de esta manera, otra manifestación de la materia podría ser, jóvenes, la energía, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por de caso. Entonces, la materia en sí viene a ser todo lo que existe en el universo. Se manifiesta de dos maneras, como una materia condensada y como una materia dispersada. La materia condensada es lo que más estudiamos nosotros, los llamados cuerpos, ¿correcto? La materia dispersada, por ejemplo, en términos generales son las energías, ¿está bien? Bueno, hay muchos conceptos sobre ella porque podemos hablar de campos, eléctrico, magnético, pero bueno, no vamos a tener ese mundo porque solamente vamos a hablar de cuerpos materiales, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Por si acaso. En forma general, ¿qué podríamos decir? Que la materia se manifiesta a través de un cuerpo y a través de la llamada energía o campo, como le llaman muchos. Vamos a llamarle energía, ¿sí? Ya está. Pero bueno, en química estudiamos a los cuerpos. En química no estudiamos a la energía. El cuerpo puede ser puro o no puede ser puro. Si por A o B es puro, se le llama sustancia. ¿Ya? Y si por A o B no es puro, se le llama mezcla. De igual manera, la sustancia puede ser simple o la sustancia puede ser compuesta. De igual forma, la mezcla puede ser homogénea o puede ser heterogénea. Heterogénea, ¿sí? De esa manera, mira. De esa forma, jóvenes, hablamos sobre la llamada materia, ¿está bien? En forma general, ¿sí? Pero estudiemos cada caso, hablemos de cada uno de ellos. Recuerda que nosotros vamos a estudiar a los cuerpos. Y si vamos a empezar estudiando, tenemos que empezar con la sustancia, luego hablar de la mezcla. Justamente por eso el primer caso viene a ser la sustancia. Chicos, una sustancia es una materia pura, es un cuerpo puro, que se caracteriza porque las propiedades en cualquier punto de ella van a ser siempre la misma. Eso, jóvenes, se llama sustancia, recuérdalo. Ahora, según la cantidad de elementos, la sustancia puede ser simple o puede ser compuesta, muchachos. ¿Cuándo será simple, profesor? Cuando tenga un solo elemento nada más. Por ejemplo, el cobre es Cu. Solo tiene un elemento, ¿está bien? Podemos hablar de repente de la plata, que sería Ag, solo un elemento. Del oro, Au, solo un elemento. Cualquiera de ellos solo tiene un elemento. Si te pones a hablar del oxígeno, sería O2. También tiene solo un elemento nada más. Podrías hablar del hidrógeno, que es el H2. El ozono, que es O3. Fósforo, que es P4. Azufre, que es SO8. De esa manera hablamos de aquellos que tienen solamente un elemento nada más, ¿correcto? El número inferior me da la llamada atomicidad. Por ejemplo, el ozono tiene un elemento, pero 3 átomos. Algunos dicen, profe, acá hay 3 elementos. No, solo hay un elemento nada más. Lo que me indica el número inferior es la atomicidad, 3 átomos. Eso sí, 3 átomos, ¿está bien? Entonces, de igual manera, jóvenes, acá un elemento, pero 8 átomos, ¿está bien? En cambio, acá mira, el agua es una sustancia compuesta. ¿Qué es una sustancia compuesta? Aquel que está formada por 2 o más elementos. Por ejemplo, el agua, H2O, tiene 2 elementos. El amoníaco, NH3. Y acá propano, C3H8. La glucosa, yo sé que te acuerdas, es el C6H12O6. La sacarosa, el azúcar, C12H22O11. Y el alcohol etílico, C2H5OH. La urea, N2, H4CO. Ya está, eso viene a ser la urea, ¿correcto? ¿Sí? Pero veamos. En el caso de una sustancia simple que está formada solamente por un elemento, su atomicidad me da el número inferior. Como solamente acá hay un cobre nada más, sería solamente un átomo nada más. Acá sería solamente 1, acá sería solo 1, pero acá sería 2, míralo. Acá sería 2, acá sería 3, acá sería 4 y acá sería 8, ¿sí? Según la cantidad de átomos, se le va a dar un nombre en especial. Por ejemplo, él se llama monoatómico. Monoatómico, ¿ya? De igual manera, él también se llama monoatómico, él también se llama monoatómico, pero él se llama diatómico. Se llama diatómico. Tiene 2 átomos. Entonces, de igual manera, él es diatómico también, ¿ya?
Si tiene 3 se va a llamar triatómico. Él se va a denominar triatómico. Triatómico. Él se va a llamar tetratómico porque tiene 4. Y él se va a llamar octatómico porque tiene 8, ¿sí? El octatómico. ¿Está bien? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre la llamada sustancia simple, ¿de acuerdo? La sustancia compuesta, sin embargo, es aquella que va a estar formada por 2 o más elementos. ¿Está bien? Por ejemplo, el agua tiene 2 elementos. El amoníaco tiene 2, o sea, 2 símbolos, ¿no es cierto? El gas propano tiene 2, la glucosa tiene 3, el sacarosa tiene 3. No te vayas a confundir con el alcohol etílico. Algunos, profe, 4, 4. No. Acá hay un carbono, está el hidrógeno, que se repite por acá, es lo mismo, y acá está el oxígeno. Por eso solamente es 3. En cambio, el sí tiene 4, mira. ¿Ya? El euro sí tiene 4. ¿Está bien? La atomicidad. La atomicidad me da el número inferior, ¿no? Por ejemplo, acá hay 2 hidrógenos, un oxígeno, su atomicidad sería 3. De igual manera, 1 por acá más 3 por acá sería 4. 3 por acá más 8 por acá sería 11. 6 por acá, 12 por acá, 6 por acá, súmalo, me da 24. 12 más 22 más 11 me da 45. 2 más 5, 7 más 2 sería 9. Y acá 2 más 4, 6 más 2 acá sería 8. ¿Ya? De esa manera, ¿sí? Ahora, ¿cómo se va a nombrar? Para el caso de la sustancia compuesta, se nombra según la cantidad de elementos. Si por A o B va a tener 2 elementos, se le llama binario. Su nombre es binario. Él también será binario, él también será binario. Cuando tiene 3 se le llama ternario. Se le llama ternario. Él también se llama ternario, él también se llama ternario. Él tiene 4. ¿Cómo se llama él? Se llama cuaternario. ¿Correcto? Sí, él se llama cuaternario. Ya no te debes olvidar, ¿ya? Entonces, a diferencia, jóvenes, de una sustancia simple, la sustancia compuesta va a estar formada por 2 o más símbolos, o sea, 2 o más elementos. ¿Correcto? Sí. Ahora, una cosa es una sustancia que es una materia pura, otra cosa es una mezcla. Una mezcla viene a ser ya una materia impura. Y la mezcla viene a ser la reunión de 2 o más sustancias. Si se reúnen 2 o más sustancias, cada componente va a conservar sus propiedades. De ahí nace la palabra mezcla, recuérdalo, ¿está bien? No te vayas a olvidar entonces, en cada mezcla, cada componente conserva sus propiedades. Las mezclas en términos generales se clasifican de 2 maneras, como mezcla heterogénea y mezcla homogénea. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿el agua y el aceite se pueden mezclar? Bueno, la mayoría me dice que sí. La mayoría me dice que no. ¿No es cierto? Pero sin embargo, jóvenes, una mezcla heterogénea manifiesta y demuestra que el agua y el aceite sí se van a mezclar. Solo que su mezcla de ellas se llama heterogénea. Partamos del concepto, ¿qué es una mezcla? Reunión de 2 o más sustancias. Por lo tanto, una mezcla heterogénea viene a ser, jóvenes, cuando simplemente se reúnen las sustancias y puede ser de la manera heterogénea o de la manera homogénea. Diferencias. En una heterogénea, como el agua y el aceite, se observan los componentes. Homogénea. ¿No? Por ejemplo, tú le agregas sal acá, sal de cocina, un poco de sal en agua, y al final tú la agitas, lo mueves y no se nota la diferencia, ¿sí o no, muchachos? Entonces, acá se nota la diferencia, acá no se nota la diferencia. Por ejemplo, acá tú puedes decir, mira, ahí está el aceite, lo estoy señalando, mira, ahí está el aceite, mira. Y tú puedes decir acá, mira, acá está el agua. Eso, jóvenes, es una mezcla heterogénea, ¿está bien? Una mezcla homogénea, sin embargo, no se observan los componentes. Por ejemplo, por acá estará la sal, no sé exactamente dónde, y por acá estará el agua, mira. ¿Ya? De esa manera, ¿correcto? ¿Sí? De esa manera hablamos sobre lo que es una mezcla homogénea, mezcla heterogénea y mezcla homogénea, ¿correcto? Ahora, una mezcla heterogénea puede ser una suspensión o un coloide. En cambio, una mezcla homogénea no, es netamente una solución. Está formada solamente por una fase. Acá hay 2 fases, mira. O sea, observa 2 componentes ahí, como si fueran 2 componentes, ¿sí? Entonces, de igual manera, jóvenes, la mezcla homogénea solamente es una sola fase. Pareciera que fuera una sola sustancia nada más. Dentro de ella te he colocado algunas soluciones notables. Por ejemplo, el acero es una mezcla muy importante, es una mezcla homogénea muy importante, es una solución. Está formada por hierro y carbono. El bronce está formada por cobre y estaño. La latón está formada por cobre y zinc. Cobre y zinc. ¿Está bien? La amalgama está formada por mercurio y un metal. Por ejemplo, puede ser amalgama de plata, puede ser amalgama de oro, puede ser amalgama de platino, paladio, etcétera. ¿Sí o no, muchachos? ¿Está bien? El agua dura es prácticamente como el agua de caño. El único problema es que en el agua de caño se le agrega demasiado cloro, ¿no? Entonces, justamente si sacamos el cloro, ¿no? Podemos llamar el agua dura a la mezcla de agua y sales. ¿Qué le dan dureza al agua, no? Como por ejemplo, como las sales de magnesio, como las sales de calcio, etcétera, ¿sí? Ya está, ¿correcto? De esa manera, ¿no? El agua regia es una mezcla, una solución que se emplea exclusivamente para disolver metales muy duros. Contiene ácido clorhídrico, contiene ácido nítrico, mira. Es la diferencia, ¿tú? El agua ardiente es una mezcla de agua con alcohol.
Simplemente agua y alcohol, C2H5OH. El agua oxigenada es una mezcla de agua y peróxido y el H2O2, ¿no? Que se emplea como desinfectante, por ejemplo. El ácido muriático, que se emplea como desinfectante también al baño en este caso, contiene agua y contiene ácido clorhídrico, ¿sí? El ácido muriático. El formol, que se emplea para adormecer a los cuerpos, por ejemplo, ¿no? Es una mezcla de agua y metanal y el HCO. ¿Está bien? El aire, en el aire encontramos el oxígeno, en el aire encontramos nitrógeno, en el aire encontramos monóxido de carbono. Tú sabes que el aire es buen pobre, acepta todo tipo de gas, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? De esa manera hablamos sobre lo que vendría a ser justamente una mezcla homogénea. Ahora, tienes que diferenciar. Una cosa es una mezcla, otra cosa es una combinación, no es lo mismo. En una mezcla, cada sustancia conserva sus propiedades. En una combinación, no. En una combinación se va a generar nueva sustancia. Entonces, cuando hablamos de una combinación, muchachos, prácticamente hablamos de un fenómeno químico. Hablamos de una reacción química. Yo le puedo llamar combinación o le puedo llamar fenómeno químico, ¿correcto? ¿Sí? ¿Qué me indica la combinación entonces? Creación, generación de nueva sustancia, formación, obtención de nueva sustancia. Es como, por ejemplo, tienes un pedazo de fierro y lo dejas encima de una mesa. Al cabo de algunas semanas o al cabo de algunos meses, ella se oxida por la presencia del oxígeno, mira. Forma una capa rugosa, media marroncita, ¿sí o no? Tú lo llamas el óxido, ¿sí o no, muchachos? ¿Qué pasó ahora? Ha generado nueva sustancia. Si genera nueva sustancia, esos jóvenes se llama combinación. No te vayas a olvidar, ¿ya? Una mezcla se conserva las sustancias. En una combinación se crean nuevas sustancias. En una mezcla tengo agua, le agrego azúcar, al final agua dulce. Tengo agua, le agrego sal, al final agua salada. ¿Está bien? Sigue siendo la misma sustancia. En una combinación no. ¿Ya? Yo tengo hidrógeno, tengo oxígeno, lo combino, forma el agua. Son totalmente diferentes, muchachos. ¿Ya? Entonces, una combinación significa crear, formar nuevas sustancias. ¿Está bien? Por ejemplo, acá la combustión es una combinación. La fotosíntesis, la corrosión de los metales, por ejemplo, la neutralización del ácido, la electrólisis de muchas sustancias, como las sales, por ejemplo. Esos jóvenes vienen a ser netamente una combinación. Recuerda, una combinación significa crear o formar nuevas sustancias, también llamado fenómeno químico, ¿correcto? No te vayas a olvidar entonces, un fenómeno químico significa formar nueva sustancia. En cambio, un fenómeno físico no. Un fenómeno físico, jóvenes, significa simplemente conservar la misma sustancia. Solamente va a cambiar en la forma de estar nada más. Un ejemplo bien práctico. Tengo un cubo de hielo. Tú sabes que el hielo es agua sólida. Debido al calor del medio ambiente, etcétera, ella se va a derretir. Si se derrite, va a formar agua líquida, ¿sí o no, muchachos? ¿Qué era inicialmente? Agua sólida. ¿Qué es al final? Agua líquida. ¿Qué era químicamente? Agua. ¿Qué es al final? Agua. Pregunto, ¿ha creado algo nuevo? No. Como no ha creado ninguna nueva sustancia, eso no puede ser un fenómeno químico, tiene que ser un fenómeno físico, ¿correcto? Para que me entiendan mejor, cuando la fórmula química varía, eso será un fenómeno químico. Pero si la fórmula química no varía, míralo, eso será un fenómeno físico. Si lo quieres ver de esa manera también, ¿correcto? ¿Ya? Por ejemplo, la ruptura de una regla. Rompes una regla, tienes dos pedazos de regla. Sigue siendo regla, muchachos, solo que está rota nada más. Y esos jóvenes sigue siendo un fenómeno físico, recuerda. Aleación de metales, expansión de gases como el oxígeno, la dilatación del metal como el aluminio, la sublimación del hielo seco, ¿no? Eso que se emplea para conservar los helados, ¿no? Ella, por ejemplo, jóvenes, cambia de estado. Todo cambio de estado que vamos a ver ahora simplemente son fenómenos físicos, ¿correcto? ¿Sí? Cada vez que se conserva la sustancia se llama fenómeno físico. Ahora, una cosa es fenómeno físico y otra cosa es fenómeno holotrópico. El fenómeno holotrópico solamente se da en ciertos elementos, no sustancia, no compuesto químico, sino simplemente elemento, ¿está bien? Es un fenómeno por el cual a dicho elemento lo encuentras en la naturaleza mediante dos o más formas diferentes. Esos jóvenes se llama fenómeno holotrópico, ¿está bien? Por ejemplo, tenemos el diamante, tenemos el grafito. Son dos formas alotrópicas fundamentales del carbono, el diamante y el grafito. Esos jóvenes se llaman alotropía. ¿Por qué? Porque el carbono se puede encontrar en forma de diamante y en forma de grafito, que es lo más importante. También por ahí mencionan el nanotubo, buquibalo, fulereno, pero básicamente el carbono es diamante y grafito, ¿correcto? El oxígeno. ¿Qué respiramos nosotros? Tú sabes que respiramos el O2. Y por costumbre decimos, ¿qué nos protege de los rayos solares? El ozono. Y el ozono para ti viene a ser el O3, ¿sí o no, muchachos? Son dos formas del oxígeno, mira, que hay en la naturaleza. Esos jóvenes se llaman alotropía, ¿no? El fósforo, el azufre, el hierro, el silicio también tienen alotropía, ¿correcto? Conclusión. ¿A qué se le llama fenómeno alotrópico? Fenómeno por el cual un elemento se encuentra en la naturaleza, ¿correcto?
mediante dos o más formas diferentes. ¿Está bien? Eso, jóvenes, se llama alotropía. Sobre las propiedades de la materia. Antiguamente hablaban de propiedades particulares, propiedades generales, muchachos. Eso ya fue, ya hace más de 20 años, 30 años ya, que no se habla de propiedades particulares, propiedades generales. Ahora se habla de propiedades intensivas y propiedades extensivas. ¿Cuándo se llama intensiva? Cuando dicha propiedad no va a depender de la masa. Matemáticamente no son aditivas. Por ejemplo, no sé si te acuerdas para el agua, no sé si te acuerdas por el estudio del colegio, de primaria, etcétera, ¿no? La densidad del agua, ¿te acuerdas cuánto vale? La densidad del agua vale 1, acuérdate. Vale 1. Pero para poquita agua, para bastante agua. Correcto, para cualquiera. ¿Sí o no, muchachos? La densidad del agua vale 1, mira, pero vale 1 para cualquiera, ¿no? 1 gramo sobre mililitro, por ejemplo, en este caso, ¿no? 1 gramo sobre mililitros, ¿ya? Entonces, puede haber poca agua, puede haber bastante agua, pero la densidad del agua sigue siendo la misma. Por ejemplo, acá tienes 3 kilogramos, acá tienes 40 kilogramos, pero la densidad del agua sigue siendo la misma. ¿Qué demuestra eso? Que no depende de la masa. ¿Por qué el profesor dice que no depende de la masa? Porque la masa ha cambiado y la densidad no ha cambiado, mira. Por eso se dice que no depende de la masa, ¿no? Por ejemplo, la temperatura. La temperatura corporal promedio de una persona es 37 grados Celsius. Una flaquita o una bodoque igual tiene 37 grados Celsius. ¿Qué me demuestra eso? Que la temperatura no depende de la masa. La presión, el color, el punto de ebullición, el punto de fusión. Por ejemplo, punto de ebullición es cuando el agua hierve. El agua debe hervir a 100 grados Celsius. Poquita agua, bastante agua. Igual. Para que hierva bastante agua, tiene que llegar a 100 grados Celsius. Solo que se va a demorar nada más. ¿Correcto así? ¿Ya? De esa manera hablamos sobre las propiedades intensivas. Entonces, no depende de la masa. En cambio, la propiedad extensiva sí va a depender de la masa. ¿Correcto así? Sí va a depender de la masa, muchachos. ¿Ya? Son propiedades que se pueden sumar, que se pueden adicionar. Por ejemplo, el volumen. A ver, mira para que me entiendas. El volumen, ¿correcto? El volumen es una propiedad extensiva. Cuando tú hablas de volumen, realmente hablas de tamaño, ¿no es cierto? A mayor tamaño, mayor volumen. Pero si estás hablando del mismo tipo de cuerpo, a mayor tamaño, mayor volumen, también tiene mayor masa, ¿sí o no, muchachos? ¿Ya? Por ejemplo, este cuerpo, ¿no? Y este cuerpo que está acá, son del mismo tipo, del mismo material, pero si él tiene 1 metro cúbico y tiene 8 metros cúbicos, se supone que él debe pesar más que él, ¿sí o no, muchachos? Entonces, cuando más grande sea el cuerpo, la masa debe ser mayor. Eso significa que la masa, o mejor dicho, el volumen está dependiendo de la masa. ¿Está bien? Por lo tanto, si hay una dependencia, eso se llama extensiva, recuérdalo. Ahora, ¿por qué son aditivas? Porque puedo coger esta partecita, esta partecita, esta partecita, esta partecita, y luego lo sumo y lo hago un total. ¿Sí o no, muchachos? Se puede sumar, mira. ¿Ya? Entonces son aditivas. ¿Ya? La inercia es una propiedad extensiva. La longitud, el área, el peso, el número de mol son propiedades extensivas que sí dependen de la masa, no te olvides. ¿Está bien? Sobre los estados de la materia. Realmente acá en el examen de admisión normalmente solamente me hablan de 3. Sólido, líquido y gaseoso. En términos generales estudiamos a 6. Ahora, sobre los estados de agregación de la materia solamente son 3, sólido, líquido y gaseoso. Y podemos ejemplizar, muchachos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de un estado de un sólido, de repente hablamos de la pizarra. Algo compacto, algo duro, ¿sí o no, muchachos? El estado líquido, por ejemplo, hablamos del agua, ¿no? En un vasito con agua, por ejemplo. El estado gaseoso podemos hablar del aire de repente, ¿sí? Entonces, la diferencia entre ellos es justamente que en el estado sólido se conglomeran los átomos, se van conglomerando los átomos, se van uniendo más los átomos. En el líquido están equilibradas y en el estado gaseoso las moléculas se comienzan a separar, a dispersar. ¿Correcto? Eso tiene que ver bastante con las fuerzas internas, ¿no? Por ejemplo, cohesión significa unión, repulsión significa separación. Si acá las moléculas están demasiado unidas es porque la cohesión es mayor que la repulsión. Y acá, jóvenes, en el estado líquido están equilibradas. Porque en el estado gaseoso la fuerza de repulsión es mayor que la de cohesión. De esa manera, mira. ¿Está bien? De igual forma, de igual manera, ¿no? A ver, si comparamos las formas, la forma de un sólido tiene que ser variable, perdón, tiene que ser definida. La forma de un sólido viene a ser definida, ¿sí? Definida, ¿correcto, sí? ¿Por qué, profesor? Pero yo puedo traer otra materia de forma esférica. Correcto, tú estás hablando de otra materia. Si tú vas a hablar de otra materia, ya no podríamos ponernos de acuerdo, porque tú hablas de una de ellas nada más. ¿Está bien? Por ejemplo, él es... A ver, imagínate que sea un cubo, ¿no? Porque es más un paralelepípedo, ¿está bien? A ver, imagínate que es un cubo. Lo llevas a tu casa, ¿tú crees que ese cubo se torna esférico? No, no es cierto. Entonces, la forma de él debe ser justamente definida, ¿está bien? La forma de un líquido sí, varía. ¿Por qué? Porque depende del recipiente que lo contiene. Él es el agua. Tú lo colocas en este recipiente, tiene esta forma, ¿sí o no, muchachos? Entonces, la forma de un líquido varía
Varía dependiendo bastante del recipiente que lo contiene, ¿correcto? ¿Sí? La forma tiene que ser variable entonces. Tiene que ser variable, ¿correcto? ¿Sí? Sobre la llamada forma del gas, también igualito, ¿no? Tú tienes un globo, has colocado un gas, lo jalas, se deforma, ¿sí o no, muchachos? ¿Qué significa eso? Que la forma de un gas viene a ser variable. Viene a ser variable. ¿Está bien? Ya está, de esa manera, ¿correcto? Cuando hablamos de volumen, hablamos de capacidad, hablamos de tamaño. Por ejemplo, el volumen de un sólido es definido, ¿no? Porque el solito no va a crecer, ¿no es cierto? Entonces, su volumen del sólido debe ser definido, ¿sí? ¿Cómo sería el volumen de un líquido, muchachos? El volumen de un líquido, profesor, ¿es variable? No, mentira, es definido. ¿Qué más quisiéramos que sea variable, jóvenes? Comprar en la tienda un litro de Coca-Cola, llevarlo a mi casa y verterlo en un cilindro y se vuelve un cilindro de Coca-Cola, ¿sí o no, jóvenes? Pero eso no se va a dar, porque justamente su volumen de un líquido tiene que ser simplemente definido, ¿está bien? Definido, ¿no? En cambio, el gas sí es variable, muchachos, ¿ya? El volumen de un gas es variable. Tú puedes tener un poquito de gas almacenado en una bolsa, ese poquito de gas lo puedes llevar en un cilindro y ocupa todo. ¿Por qué, profesor? Por la propiedad de los gases. Ocupa todo el espacio del recipiente que lo contiene, ¿correcto? Adquiere la forma y ocupa todo el espacio del recipiente que lo contiene. Por eso que su volumen del gas tiene que ser variable. ¿Ya? No te vayas a olvidar, ¿sí? De esa manera hablamos sobre los tres estados fundamentales, ¿no? También llamado estado de agregación, ¿correcto? Hay un cuarto estado que lo estudiamos, que es muy poco utilizable realmente, pero también lo estudiamos, se llama estado plasmático. En primer lugar, está formado por iones, ¿no? Por iones gaseosos a temperaturas demasiado elevadas. Estás hablando encima de 20.000, 30.000, 50.000 grados Celsius. Por tal motivo, el estado plasmático muy raro se encuentra acá en la Tierra. Más lo encontramos en el espacio. Por ejemplo, los cometas, ¿no? Las estrellas, incluyendo nuestro querido Sol, justamente irradian alta energía y se encuentra su zona externa, ¿no es cierto? Simplemente en zona plasmática, ¿correcto o no? ¿Sí? Se dice que acá en la Tierra, cuando explosiona una bomba atómica, genera un estado plasmático. Bueno, se dice, ¿no? Entonces, realmente, por eso les digo, es muy poco estudiable acá en la Tierra, ¿correcto? ¿Sí? Más hablamos del sólido, líquido y gaseoso. Hay dos estados más que han ganado premio Nobel, ¿no? Que tiene que ver bastante con la utilización en la biología, como el condensado de Bose-Einstein y el estado fermiónico. Realmente ambos se emplean en el campo de la medicina, pero ocurre que no está muy avanzado, por eso que un poquito que a veces ni lo mencionan, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, conclusión, rebobinamos. Los estados de la materia en estudio son 6, estados de agregación son 3. ¿Podría haber más? Claro que sí. Según la física, por ejemplo, vas a estudiarlo en termodinámica. Por cada grado de temperatura en aumento existe un estado diferente de la materia. ¿Está bien? Entonces, por tal motivo, jóvenes, si vamos a entrar en ese campo, mejor no estudiemos, ¿no es cierto? Por tal motivo, muchachos, también entonces hablamos de 3 estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso. ¿Está bien? ¿Y cómo sería un cambio de estado? Es que yo lo puedo llevar de sólido a líquido. Por ejemplo, un cubo de hielo, lo dejo encima de una mesa, se funde, ¿sí o no, muchachos? Líquido, gaseoso. Cuando va de un sólido a líquido, eso, jóvenes, se llama la fusión. Se llama la fusión. Cuando va del líquido a gaseoso se llama la vaporización. Ella se llama la vaporización, ¿sí? La vaporización. Y cuando va de un líquido a sólido, jóvenes, se llama la solidificación. Solidificación, ¿está bien? Solidificación. Y cuando va de un gas a líquido se llama la licuación. La licuación, ¿no? La ya famosa licuación de los gases, ¿correcto? ¿Sí? Ahora, hay sólidos que no pasan al estado líquido, sino directamente al estado gaseoso. Jóvenes, eso se llama sublimación. Simplemente a él se le llama la sublimación. Por ejemplo, el hielo seco. Por ejemplo, el alcanfor. Eso que se emplea para conservar los helados que venden en carretilla, ¿no? Realmente, para conservar la temperatura, emplean justamente el hielo seco, que viene a ser CO2 en estado sólido, ¿no? Y ya forma un vapor, un gas en este caso, ¿no es cierto? Muy frío, y eso conserva los helados, ¿está bien? Caso inverso, por ejemplo, de gas a sólido, antiguamente llamada sublimación inversa, ahora lo llama simplemente la deposición, ¿correcto? ¿Sí? Por ejemplo, jóvenes, cuando una nubosidad pasa por una zona muy fría, ¿no es cierto? Entonces rápidamente, jóvenes, se transforma o va generando el granizo, ¿no? Que viene a ser un cambio de estado de gas a sólido, ¿correcto? Algo parecido ocurre con el yodo también. De esa manera, jóvenes, recordamos, hablamos, estudiamos lo que vendría a ser los cambios de estado, ¿está bien? De esa manera hablamos netamente sobre materia, pero algo que hay que colaborar a ella es el aporte del amigo Albert Einstein, ¿no? Que decía que la masa y la energía se podían transformar mutuamente, ¿no? Si yo tengo una masa, por ejemplo, sobre todo radiactiva, ¿no? El uranio, plutonio, en ellos es bastante, ¿no?, observable, ¿no?
esas masas, por ejemplo, de esos cuerpos, al cabo de cierto tiempo, al cabo de ciertos años, etcétera, disminuía su masa, disminuía su cantidad de masa, porque una parte de ella se ha transformado en energía, mira, ¿no? Ahora, ¿cuánto vale esa energía? Para eso tienes una ecuación que creo que es famosa, mira, cuando dicen que E va a ser igual a M por C elevado al cuadrado, ¿sí o no, muchachos? La ecuación de la Einstein, ¿correcto? ¿Sí? E igual a mc cuadrado. Ahora, para que te haga más fácil resolver un problema, jóvenes, si la masa te dan en gramos, ¿ya? La velocidad de la luz, porque esta velocidad de la luz va a ser igual a 3 por 10 a la 10. Y la energía te va a salir en ergio, ¿ya? Para que te haga más fácil, mira, ¿ya? Si por A o B la masa te dan en kilogramo, la velocidad de la luz va a ser igual a 3 por 10 a la 8. Y la energía te va a salir en joule. Ya, no te vayas a olvidar, ¿correcto? ¿Sí? De esa manera hablamos sobre la conversión masa-energía. Esta parte es fácil, porque te dan de dato la masa, lo reemplazas acá, si está en gramos, te reemplazas acá y la velocidad de la luz sería 3 por 10 a la 10, nada más. Y el producto de ella me va a salir en ergio, mira. ¿Ya? Nada más. O sea, depende a qué se refiere nada más, ¿correcto? ¿Sí? No te vayas a olvidar. Bueno, chicos, vamos a hablar ahora sobre el llamado átomo. Un tema muy conocido por todos nosotros, que yo creo que hasta en la primaria nos enseñan el átomo, ¿no es cierto? Si bien es cierto, por muchos años se pensó de que el átomo era la última división de la materia, pero sin embargo, jóvenes, los hechos experimentales corroboraron que no era así. Luego veremos un poquito sobre modelos atómicos, teoría atómica, pero porque de ahí se saca la conclusión de lo que ahora conocemos con el átomo. Sabemos que actualmente el átomo es ingraficable, o sea, mejor dicho, hay algunos átomos que son ingraficables. Los primeros sí, pero hay muchos que son ingraficables. Pero sin embargo lo estamos bosquejando más o menos para entenderlo, mira. Quiero que entiendas entonces que el átomo es un sistema, es una parte de la materia, es un sistema formada por más de 200 partículas subatómicas, conformada por dos partes, ¿no? Una zona central llamada núcleo y una zona externa llamada nube electrónica. Algunos le llaman zona cortical y algunos le llaman zona extranuclear, ¿correcto? O nebulosa también le llaman algunos, ¿de acuerdo o no? ¿Sí? Ahora, el átomo podrá tener más de 200 partículas subatómicas, pero las más importantes solamente son 3. Dos de ellas están congregadas en el núcleo. Por ejemplo, una de ellas se llama protón, en este caso las bolitas rojitas, y el azulito llamado neutrón, ¿sí? Son partículas del núcleo, son nucleones, ¿no? En cambio, hay una partícula que gira a su alrededor. Ella se denomina simplemente el electrón, ¿sí? Ya está, muchacho, muy bien. Pero jóvenes, si bien es cierto, el átomo podrá tener más de 200 partículas subatómicas, pero las más importantes solamente son 3, también llamadas partículas fundamentales, ¿no? Tenemos el protón, el neutrón y el electrón. El llamado protón se representa con una P positiva, el neutrón una N cerito y el electrón una N negativa, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? En cuanto a la masa, te comento que la que tiene mayor masa es el neutrón, 1,675 por 10 a la menos 24 gramos. Ligeramente menor es el llamado protón, 1,672 por 10 a la menos 24 gramos. Y la menor de todas es el llamado electrón, 9,109 por 10 a la menos 28 gramos. Si me preguntan a mí, oye, ¿cuál es la partícula más pesada? Mi respuesta sería el neutrón. ¿Cuál es la más liviana? Mi respuesta sería el electrón, ¿correcto? En cuanto a la carga, el llamado protón tiene carga +1. Recuerda que el neutrón tiene carga 0, o algunos le llaman que no tiene carga. Y el electrón tiene carga -1. Pero yo sé que usted alguna vez escuchado hablar de la palabra Coulomb, ¿no? Por ejemplo, el protón tiene carga +1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. ¿Ya? El neutrón sería 0 y el electrón sería -1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. ¿Sí? Ya está. Jóvenes, descubridor. Bueno, el llamado protón se le atribuye que el que lo ha descubierto viene a ser el amigo Rutherford. ¿Ya? Rutherford. El llamado neutrón se le atribuye al amigo Chadwick. Simplemente el amigo Chadwick. ¿Ya? Y el electrón se le atribuye al amigo Thomson. Ya no te vayas a olvidar, ¿así? De esa manera, ¿no? A veces en los libros aparecen otros nombres, pero bueno, muy raro, más aparecen otros 3 nombres, ¿no? Porque realmente para llegar a ella se tuvo que hacer una serie de experimentos, ¿no? Pero bueno, relacionando algo importante, jóvenes, es que no te puedes olvidar que el llamado neutrón es ligeramente mayor en masa que el protón. En cambio, el protón sí, mucho mayor que el llamado electrón, en ese orden, ¿correcto? ¿Sí? De esa manera hablamos sobre las partículas subatómicas. Pero jóvenes, el átomo es en lo que nos interesa. Entonces, ¿cómo representamos un átomo? La llamada notación del átomo, algunos lo llaman núclido también. La llamada notación del átomo se representa por un símbolo. Primero que nada debe llevar un símbolo, tú lo sabes. Tiene que llevar un símbolo. Aparte de llevar el símbolo, va a llevar 2 letras adicionales.
Arriba lleva una A y abajo lleva una Z, ¿sí? Lo de arriba, jóvenes, se llama número de masa. Su nombre sería el número de masa. Y lo de abajo se llama el número atómico, ¿sí? El número atómico, ¿de acuerdo? De esa manera hablamos sobre la notación del átomo, ¿sí? Ya no te vayas a olvidar, ¿correcto? Pero ¿qué me representa en sí el número atómico? El zetita, que es el más importante, porque él reconoce al elemento, él identifica el elemento. El número atómico zetita también se le llama carga nuclear. La carga nuclear zetita, joven, no es otra cosa que mi número de protones, ¿no? Por ejemplo, este átomo tiene 3 protones, zetita de él vale 3, ¿correcto? Zetita me va a dar mi número de protones. El número de masa son las partículas que hay en el núcleo, de ahí nace la palabra nucleones, simbolizada por la A. Si me va a dar la partícula que hay en el núcleo hay protones y neutrones, ¿sí o no, muchachos? Protones más neutrones. Pero en vez de colocarle protones, puedo colocarle Z, porque el número de protones es Z, mira, sería Z más neutrones por eso, ¿correcto? ¿Sí? Ya, por de caso. El número de neutrones, bueno, si despejamos por acá mi número de neutrones, restando por acá mi número de neutrones, ¿será o no, muchachos, A menos Z? Simplemente sería A menos Z, nada más, ¿correcto? De esa manera calculamos, de esa manera estudiamos, de esa manera hallamos el número de neutrones, ¿correcto? Ahora, jóvenes, si bien es cierto, esto es la parte más importante de un átomo, pero sin embargo también no podemos dejar de lado las observaciones. Por ejemplo, todo átomo debe ser neutro. ¿Qué significa, profesor, que todo átomo sea neutro? Luego te explicaré por ahí, desde la época de Thomson, año 1898, donde decía que todo átomo tiene que ser neutro. Significaba, jóvenes, que mi número de protones tenía que ser igual a mi número de electrones. Todo átomo debe ser neutro, ¿sí? Y como protones es igual a Z, de ahí nace la letrita zetita y nace esa simbología llamada el pez, ¿no? Pero recuerda, esto solo se cumple para un átomo neutro. Si el átomo tiene carga, que dejaría de ser átomo, ya no se cumple esa regla, ¿de acuerdo? Para los que tienen carga no se cumple esta regla, ¿ya? Segunda observación. Generalmente, jóvenes, A debe ser mayor que Z. ¿Salvo quién? El hidrógeno, mira. Este es el hidrógeno. En este caso A vale 1, Z vale 1. En este caso son iguales. Pero después, siempre, jóvenes, A debe ser mayor que Z, ¿está bien? Bueno, chicos, bien. Haciendo algunas observaciones importantes por ahí y luego ver ahora el complemento que sería justamente las denotaciones. Por ejemplo, el A acá vale 1, el A por acá vale 31, el A por acá vale 47, ¿sí? El A por acá vale 108, el A por acá vale 197, ¿correcto así? Cuando hablamos del Z, el Z para ella también vale 1, recuerda que es el número inferior. El Z para ella vale 15, el Z para ella vale 21, ¿está bien? El Z para ella vale 47 y el Z para ella vale 79, ¿correcto así? Ya está bien. Neutrones. Cuando hablamos de neutrones, bueno, recuerda que neutrones es simplemente la resta nada más. En este caso, 1 menos 1 sería 0. 31 menos 15 sería 16. 47 menos 21 sería 26, ¿está bien? De igual forma, jóvenes, acá sería 61 a la resta y acá sería 118 a la resta, ¿está bien? Pero no te olvides que siempre Z es igual que protones. Si Z vale 1, acá vale 1. Si Z vale 15, acá vale 15. Si Z vale 21, acá vale 21, nada más. De igual manera, si Z vale 47, acá vale 47. Y si Z vale 79, acá vale 79. ¿Está bien? Electrones. Recuerda que todo átomo debe ser neutro. Si todo átomo va a ser neutro, jóvenes, protones tienen que ser igual a electrones. Por lo tanto, acá sería 1, acá sería 15, acá sería 21. ¿Está bien? Acá sería 47 y acá sería 79, ¿correcto? ¿Sí? No te vayas a olvidar que todo átomo debe ser neutro. Cuando el átomo deja de ser neutro, ya no se le puede llamar átomo, se le llama realmente iones, ¿correcto? ¿Cómo lo vas a reconocer? Porque tiene carga positivo o negativo. De ahí nace la palabra que van a haber dos tipos de iones, el catión y el anión. ¿Cómo tú representas un catión? Por la carga positiva. Un anión por la carga negativa. Pero ¿qué es lo que realmente ocurre? Un catión se genera cuando el átomo pierde electrones y un anión se genera cuando el átomo gana electrones, ¿está bien? Por ejemplo acá, él es un átomo neutro, Z vale 15, protones vale 15, electrones vale 15, ¿sí o no, muchachos? Por alguna reacción química, llámese en este caso una oxidación, el llamado fósforo va a perder, supongamos a ver que pierda 3 electrones, ya está. En primer lugar, si pierde electrones va a quedar cargado positivamente, ¿en cuánto? En la cantidad que ha perdido. Si ha perdido 3, la carga debe ser más 3, ¿está bien? Pero recuerda, solamente pierde electrones, no pierde nada más. ¿Qué significa eso, muchachos? Significa que el Z sigue siendo 15. Significa que protones sigue siendo 15. Lo único que cambia es electrones.
Si tenía 15 y pierde 3, le quedará simplemente 12, nada más. No te vayas a olvidar, solamente debe cambiar mi número de electrones. De igual manera ocurre con el anión. El anión, jóvenes, va a ganar electrones. Pero primero a ver el átomo neutro. Por acá Z vale 16, protones 16 y electrones vale 16. ¿Ahí? Ya está. Supongamos a ver que gane en una reducción ahora un par de electrones. En una reacción. Gana un par de electrones. ¿Está bien? Si gana un par de electrones, se va a cargar negativamente. ¿Cuánto? En la cantidad que ha ganado. Si ha ganado 2, será menos 2. Si hubiera ganado 3, menos 3. ¿Correcto así? Z sigue siendo la misma, 16. Protones sigue siendo la misma, 16. Electrones ya no sería 16. Si gana 2, ahora sería 18. ¿Correcto así? De esa manera, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, no te vayas a olvidar que la carga más 1 significa que perdió 1. Menos 2 ganó 2, más 3 perdió 3, menos 4 ganó 4 y más 5 perdió 5. Pero no te olvides, solo debe cambiar electrones, porque protones es lo mismo que Z. O sea, acá sigue siendo 1, acá sigue siendo 8. Acá sería 17, acá sería 14 y acá sería 53. ¿Está bien? Ya está, ¿correcto sí? En cambio, electrones sí va a variar. Él tenía 1, pierde 1, ¿cuánto le queda? 0. Él tenía 8, gana 2, ¿cuánto le queda? 10. Tiene 17, pierde 3, ¿cuánto le queda? 14. Tenía 14, gana 4, ¿cuánto le queda? 18. Tenía 53, pierde 5, ¿cuánto le queda? 48. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cada una de ellas va a tener un nombre. El que tiene carga positiva, recuerda lo que se llama catión. ¿Sí o no, muchachos? Simplemente catión. El que tiene carga negativa se va a llamar anión. Positiva, catión. Negativa se llama anión. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y por último también sería el catión acá, ¿correcto? El catión. ¿Está bien? Ya está. Aparte de llamarle catión y anión, muchachos, va a tener un nombre adicional. Si por A tiene el valor de 1, se le llama monovalente. Su nombre sería monovalente. ¿Correcto? ¿Sí? Ya está. Si tiene el valor de 2, se le llama divalente. Simplemente llámale divalente nada más. Si tiene el valor de 3, se le llama trivalente. Trivalente. ¿Correcto? ¿Sí? Si tiene el valor de 4, se le llama tetravalente. ¿No? Sería tetravalente nada más. ¿Correcto? ¿Sí? Y si tiene el valor de 5, se le va a llamar pentavalente. ¿Correcto? Pentavalente, ¿ya? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre los llamados iones, ¿sí? No te vayas a olvidar, el ion se genera cuando el átomo pierde o gana electrones, ¿correcto así? De esa manera hablamos sobre los iones, ¿está bien? Tipo de átomo, veamos. No te vayas a olvidar ahora, los tipos de átomos, por ejemplo, son 4 casos: isótopos o hílidos, isóbaros, isótonos y especies isoelectrónicas. Por ejemplo, no te confundas con los iones, ¿no? Los iones son casos especiales. En cambio, los tipos de átomos sí. Por ejemplo, jóvenes, si nos ponemos a hablar de los isótopos o hílidos, van a ser aquellos átomos que tienen igual número atómico, pero diferente número de masa. ¿Está bien? Por ejemplo, si nos ponemos a hablar del hidrógeno, en el mundo real van a haber 3 tipos de hidrógenos. Uno se llama protio, el otro deuterio y el otro titio. ¿Está bien? ¿Qué es lo común entre ellos? Bueno, por ser del mismo elemento, deben tener igual Z, Z1, 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 porque tienen igual Z, recuérdalo. Pero van a tener, jóvenes, diferente número de masa. El protio tiene número de masa 1, el deuterio número de masa 2 y el tritio número de masa 3. La diferencia lo da el número de masa, míralo. En cambio, lo de abajo, zetita, es la misma, ¿está bien? Ahora, jóvenes, de repente te ejemplizo yo con el hidrógeno, porque es el más importante de todos. El protio, por ejemplo, es el más abundante. El tritio, por ejemplo, es el menos abundante. Inclusive el tritio tiende a ser radiactivo, ¿de acuerdo o no? ¿Ya? Por el caso. Jóvenes, al tener el mismo Z, van a tener la misma configuración también. Eso hará que tengan las mismas propiedades químicas. Por lo tanto, al tener igual Z, tiene las mismas propiedades químicas. Igual propiedades químicas. ¿Correcto, sí? Ya no te vayas a olvidar, ¿de acuerdo? Iguales propiedades químicas. Ya está, ¿correcto? El carbono. El carbono, jóvenes, tiene 3 isótopos. Van a tener igual Z, el 6, 6 y 6. Pero la diferencia lo va a dar el número de masa. Hay un carbono 12, hay un carbono 13 y hay un carbono 14. ¿Correcto, sí? De esa manera hablamos sobre los isótopos, ¿está bien? Sobre los isóbaros, jóvenes. Los isóbaros es lo contrario al anterior. Primero, van a tener igual número de masa, pero diferente Z, mira. ¿Por qué lo contrario al anterior? ¿Está bien? Jóvenes, ¿qué significa eso? Que los números superiores tienen que ser iguales. Por ejemplo, si yo quiero que el carbono y el hidrógeno sean isóbaros, si él vale 14, él también tiene que ser 14, mira. ¿Ahí? De igual manera, muchachos, de igual manera. Si el argón vale número de masa 40, el calcio, para que sea su isóbaro, también debe ser 40. ¿Ya? De esa manera hablamos sobre los isóbaros. No te vayas a olvidar, van a tener igual número de masa, o sea, igual número superior, recuérdalo. ¿Está bien? Los isótonos.
Se van a llamar isótonos porque van a tener igual número de neutrones, pero diferente tanto A como Z. Por ejemplo, míralo. Yo quiero que el carbono y el nitrógeno sean isótonos. Si van a ser isótonos, deben tener igual número de neutrones. Réstalo, me da neutrones. Por ejemplo, acá me da 8. Entonces acá también tiene que ser 8. La única forma que acá sea 8 es que el número de masa de ella sea 14, mira. De esa manera, mira. ¿Correcto así? ¿Ya? Igual acá, mira. Cromo y hierro. Acá vale 52. ¿Por qué, profesor? Réstalo, vas a ver. 52 menos 24 me da 28. 54 menos 26 me da 28. ¿Sí? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre los llamados isótonos. Conclusión. ¿Por qué le vas a llamar isótonos? Porque van a tener igual número de neutrones. ¿Correcto así? ¿Ya? Por si acaso. La última especie se llama isoelectrónica. La verdad, muchachos, es que cuando tú hablas de la palabra iso y la palabra electrónico, se refiere al número de electrones. Por lo tanto, debe tener igual número de electrones. Igual número de electrones. ¿Está bien? Bueno, nos vamos adelantando a la llamada configuración electrónica porque para que también sean isoelectrónicos, también deben tener la misma configuración. La misma configuración. ¿Correcto, sí? Ya, por si acaso. Por ejemplo, mira, ve. El llamado neón, así como está, tiene 10 electrones, porque el Z me da electrones. El sodio tiene 11, el aluminio tiene 3, el fósforo tiene 15. A ver, otra vez. El neón tiene 10 electrones. El sodio tiene 11, pero yo quiero que tenga 10. Pregunto, para que tenga 10, ¿qué carga debe llevar? ¿Será o no más 1, muchachos? Porque era 11, pierde 1 y se vuelve 10, ¿sí o no, jóvenes? De igual manera, quiero que el aluminio sea 10. Dime tú, a ver, ¿qué carga debe tener el aluminio? Correcto. ¿Será o no más 3, muchachos? Simplemente más 3. Y quiero que tenga 10 acá. Correcto, muy bien. Sería más 5. ¿Sí o no, jóvenes? Conclusión. ¿Por qué le llamas isoelectrónicos? Porque debe tener igual número de electrones. Y también, por supuesto, igual configuración. Ahora, jóvenes, hablar del átomo, manifestar sobre el átomo, se dieron muchas conjeturas, ¿no? Por ejemplo, mira, que el átomo tenga núcleo, que tenga niveles, que tenga subniveles y todas esas cosas, jóvenes, se dieron muchas conjeturas. La verdad que eso nace de antaño, ¿no? Jóvenes, la primera idea del átomo lo dieron en Grecia. Fueron los filósofos griegos Leucipo y Demócrito, más o menos entre los años 500 a 400 a.C. Los filósofos griegos Leucipo y Demócrito decían, oye, si tenemos un cuerpo lo podemos fraccionar. Lo podemos fraccionar, pero tendrá que llegar una última parte que ya no se puede fraccionar. Justamente ella le vas a llamar el átomo, decía. Ahora, el átomo, jóvenes, significa simplemente sin división. Por lo tanto, entonces, la última división de la materia no puede tener división. Eso es lo que decía Leucipo y Demócrito. Lógicamente, Aristóteles y su gran, ¿no?, escuela filosófica realmente negó la existencia del átomo. Y él decía, no, caramba, ¿por qué pensar que el átomo existe? ¿Por qué pensar que el átomo es la última división de la materia, mejor dicho? Si nos transformamos a ese mundo microscópico, te darás cuenta que él también se tiene que dividir. En otras palabras, no existe el átomo y la división debe ser infinita. Como realmente el auge filosófico de Aristóteles era grande, muy grande, realmente, jóvenes, se tuvo que desterrar la teoría lanzada por Leucipo y Demócrito. Tal es así, jóvenes, que tuvo que recurrir al año más o menos 1802, 1808. Tuvo que pasar más de 2000 años para poder hablar sobre el átomo. Y fue el inglés John Dalton que retoma lo mencionado por Leucipo y Demócrito. Él hace un texto, edita un texto, llamado El Nuevo Sistema de la Filosofía Química, donde en ella manifiesta 4 postulados importantísimos. Primero, de que el átomo es una esfera. Es una esfera, no es un cubo, no es un paralelepípedo, nada, es una esfera. Es una esfera, ¿no?, muy dura, muy compacta, maciza, indivisible, indestructible, ¿correcto? Inclusive invisible. Claro, era tan pequeña que no se podía ver. En el segundo postulado dice, oye, 2 carbonos son completamente iguales, tanto en masas y propiedades. Pero un carbono con un nitrógeno son completamente diferentes, sobre todo en propiedades y masas. ¿Está bien? En el tercer postulado dice, oye, el átomo no se destruye. El átomo permanece indivisible, inclusive en las reacciones químicas más violentas, porque el átomo es indestructible, recuérdalo. ¿Está bien? Jóvenes. En el cuarto postulado dice, toda molécula se forma por la unión de átomos. El agua se forma porque el hidrógeno se junta con el oxígeno. El amoníaco se forma porque se junta el nitrógeno con el hidrógeno, pero siempre en una relación de números enteros y sencillos. Eso justamente decía el amigo John Dalton, ¿correcto? ¿Sí? Bueno, jóvenes, evocándonos a la actualidad, muchachos, realmente los 4 postulados, ¿no?, evocándonos a la actualidad, solamente el último es verdadero. ¿Por qué? En el primer postulado, 2 carbonos no son completamente iguales, pueden tener masas diferentes, y lo hemos visto con los isótopos. El tercer postulado me dice, ¿no?,
Recuerda que el átomo no es la última división de la materia, no te olvides, ¿no? Esto es falso, ¿está bien? Entonces, el segundo postulado, ya sabes, dos carbonos no son completamente iguales, falso. El tercer postulado dice, el átomo nunca se destruye, falso. También el átomo se destruye, ¿no? Generando nuevos átomos, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, muchachos, a la actualidad los tres primeros postulados son falsos. Solamente la última es verdadera, porque toda molécula se forma por la unión de átomos, ¿correcto o no? ¿Sí? Ya no te debes olvidar, ¿correcto? La tercera teoría lo dio el amigo Thomson. ¿Eso ocurre por qué? Porque realmente el amigo Dalton no podía sustentar muchas cosas. Los científicos lo que empezaron a preguntar, a indagar, y él no podía resolver muchas cosas, ¿no? Es ahí donde comienza a hacer una serie de descubrimientos, ¿correcto así? ¿Ya? Por si acaso. Jóvenes, dentro de ella se rescata justamente lo que vendría a ser la creación del espectrómetro de masa. El amigo Thomson crea el espectrómetro de masa. Realmente él estudió los rayos catódicos, ¿no? Que a la larga son electrones nada más, que es en la corriente eléctrica. Justamente él se basó en lo que ya había dicho, jóvenes, William Crookes, ¿no? Entonces, estudiando los rayos catódicos también él, que ya lo había hecho William Crookes, justamente, jóvenes, en el año 1897 crea su espectrómetro de masa y con él descubre el electrón. Para ser exacto, halla la relación carga y masa del electrón. Al hallar todo eso, jóvenes, se da por descubierto el electrón. Por eso que se le atribuye a Thomson como el descubridor del electrón. Y en base a él, edita su modelo llamado budín con pasas. En su modelo budín con pasas dice, el átomo es una esfera completamente positivo, dentro del cual están distribuidos los electrones. Eso, jóvenes, lo dice el amigo Joseph John Thomson, ¿correcto? ¿Sí? El átomo es una esfera enteramente positiva, dentro del cual están distribuidos los electrones, uniformemente, decía él. Pero concluí diciendo que el átomo tiene que ser neutro. ¿Qué significa eso? Que el número de cargas positivas tiene que ser igual al número de electrones. Tú dirás, profe, ¿protones igual a electrones? Sí, pero en ese año no se había descubierto a los protones. Solamente cargas positivas, nada más. Eso decía justamente el amigo Thomson. ¿Me acuerdo, no? ¿Sí? Realmente, jóvenes, la contribución de las diferentes teorías daba cada vez más concisa y armar más el átomo, ¿no? Tal es así que en el año 1909 Ernest Rutherford, conjuntamente con dos de sus alumnos, experimentan una placa de oro con rayos alfa, partículas alfa. Bombardean una lámina de oro muy delgadita llamada pan de oro con partículas alfa. Al observar justamente, ¿no?, ese proceso, se percata que la gran mayoría de rayos pasaba libremente, solamente algunos comenzaban a desviarse. Entonces él razona y dice, carambas, si la lámina de oro es demasiado compacto, ¿por qué pasa la partícula libremente? ¿Por qué el alfa pasa libremente? La única conclusión que llega es que el átomo debe ser hueco. Pero si algunos de ellos eran rebotados, es porque tiene que tener una parte central positiva, tan igual como lo tenía el rayo alfa, porque el rayo alfa era positiva. Entonces dice justamente el amigo Rutherford que simplemente el átomo tiene que tener dos partes necesariamente. Una parte central positiva llamada núcleo, y una zona externa donde el electrón giraba a su alrededor, en forma circular, ¿correcto? Esos jóvenes concluye justamente el amigo Rutherford, porque él descubre el electrón. En base a ello dice que el átomo está formado por un núcleo positivo y el electrón que gira circularmente en forma indefinida. En el segundo postulado dice, como la gran mayoría de rayos pasa libremente, el átomo más parece hueco, de tal manera que el tamaño del átomo comparado con el núcleo era aproximadamente 10.000 veces, ¿correcto? Y en el tercer postulado dice, el átomo es como un sistema planetario en miniatura. Así como los planetas giran alrededor del Sol, el electrón o los electrones giran alrededor del núcleo, ¿correcto? De esa manera, jóvenes, el amigo Rutherford manifiesta su modelo llamado sistema planetario en miniatura, ¿no? Porque en el tercer postulado acota eso y dice, ¿no? El átomo es como un sistema planetario en miniatura, ¿correcto? Pero por ahí que le preguntaban a Rutherford que si el núcleo era positivo y el electrón era negativo, se suponía que tenía que caer hacia el núcleo y colapsar totalmente, ¿no? El amigo Rutherford de una u otra manera no tuvo una explicación clara sobre ella. Tal es así que el amigo Bohr, 2 años después, en el año 1913, basándose ya en el error de Rutherford, ¿no?, y planteando un modelo atómico para el hidrógeno nada más, y además basándose en la energía, en la teoría cuántica, ya él manifiesta, ¿no?, en forma un poquito más acertada sobre su modelo atómico, ¿no?, llamado modelo de Bohr, ¿correcto? En el primer postulado dice, es cierto, el electrón gira en forma circular alrededor del núcleo, es correcto, indefinidamente correcto, pero el electrón no está en cualquier lugar, solamente está, jóvenes, en niveles llamados niveles estacionarios. ¿Qué significa eso? Nivel donde su energía era constante. En el segundo postulado dice, el electrón gira solamente en órbitas permitidas, ¿no?, donde el momento angular era un número entero de h sobre 2pi.
De él se saca la conclusión para hallar el radio, que va a ser igual a 0,53 por el nivel al cuadrado dado en Armstrong, ¿correcto? De esa manera, jóvenes, justamente contribuye el amigo Niels David Bohr, ¿no? En el tercer postulado dice, oye, mientras que un electrón gira en una misma órbita, no emite ni absorbe energía, porque dicho nivel está cuantificado, porque dicho nivel se llama estacionario, ¿correcto? Y da una ecuación para hallar su energía, mira, menos 13,6 electrón-voltio sobre el nivel elevado al cuadrado, ¿correcto? ¿Sí? Acá el radio era 0,53 por el nivel al cuadrado, el A cerito se llama Angstrom. Recuerda que un Angstrom equivale a 10 a la menos 10 metros, por ejemplo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya, por si acaso. El cuarto postulado, jóvenes, contribuye a lo anterior nada más, ¿no? Donde dice, conforme un electrón se va alejando del núcleo, su energía va aumentando, correcto. Entonces, si yo quiero pasar de un nivel inferior a otro superior, tiene que absorber energía, porque va a pasar uno de mayor. El caso inverso, si voy a pasar de superior a inferior, tiene que liberar energía. Eso lo manifestaba justamente el amigo Bohr, ¿correcto? Una contribución a ella fue justamente el amigo Sommerfeld, ¿no? Arnold Wilhelm Sommerfeld decía algo importante, año 1916, donde dice, solamente en el primer nivel el electrón gira en forma circular. A partir del segundo nivel el electrón gira en forma elíptica, ¿no? De repente tuvo un poquito que te relacionas con este átomo porque tiene la figura de un detergente llamado Ariel, ¿correcto? Es justamente algo así como, ¿no? Un limpiado atómico, ¿de acuerdo o no? Pero no te vayas a olvidar, Sommerfeld fue uno de los últimos que comenzó a manifestar sobre el átomo, ¿de acuerdo?